Juan, capítulo número 19. Vamos entonces en el versículo número 17. Les quiero pedir a todos que podamos tomar nuestras Biblias. ¿Trajeron Biblias todos? Me gustaría que no usaran el celular. Creo que no lo usamos aquí, pero por si acaso. Bueno, si no lo usan ni para la Biblia, no lo usen para otra cosa, al menos por este tiempo, ¿sí? Capítulo número 19 del Evangelio de Juan. Tomen sus Biblias y quiero pedirle que me ayuden a leer porque otra vez es una sección bastante larga. Vamos a leer todo el 19, o por lo menos desde el 17 hasta el 42. ¿Sí están listos? Nos ponemos de pie, tomamos todas nuestras Biblias, incluidos todos los niños. Tomen sus Biblias, Evangelio de Juan, capítulo número 19. Vamos a leer del 17 al 42. No se queden sin buscar todos los niños su porción, por favor. Todos los niños con sus Biblias también. Y los que puedan levantarse también, si no es posible, es comprensible. Muy bien. Entonces voy a empezar leyendo yo y ustedes leen el siguiente versículo. ¿De acuerdo? Leemos entonces la palabra del Señor. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y aquí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el muerto de Jesús fue crucificado. Estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la madre de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, le entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso
Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amén. Oramos entonces, mis hermanos. Oramos. Bueno, Padre, te doy gracias que hoy bendices este tiempo, Señor. Que nos concedes la bendición, Señor, de poder meditar en este pasaje o en estos pasajes de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y permite que todos, mi Señor, estemos en plena atención a lo que hoy tú tienes para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pueden sentarse todos, mis hermanos. Todos sentados. Todos nosotros tenemos huellas dactilares, sí lo saben, ¿no? Son huellas que son únicas de nosotros, de tal manera que es la forma en la que pueden identificarnos. En nuestras credenciales para votar tienen nuestra huella. Creo que inclusive cuando vas y tramitas tu INE, tienes que poner varias huellas. Para poder acceder a tu cuenta bancaria, ahora te piden que pongas tu huella. Inclusive aquellos que tienen iPhone, creo que les pide la huella, ¿no? No sé si los Android también piden. La cuestión acá, mis hermanos, es que estas huellas dactilares nos identifican como personas únicas. Nadie tiene las huellas como las nuestras. Esto de las huellas dactilares fue apenas en el siglo XIX, a finales, a principios del XX. Y Lee Strobel, no sé si han escuchado de él, él tiene un libro que se llama El caso de Cristo. Bueno, tiene varios, pero uno de los más conocidos, o el primero que tuvo un gran éxito, fue El caso de Cristo. Inclusive hay una película, ¿no la han visto? Bueno, se las recomiendo, de repente está interesante. Lo que pasa es que él en un capítulo, particularmente lo titula Las huellas dactilares, donde hace un análisis acerca del Mesías. Él introduce ese capítulo haciendo mención que en el sur de California hubo un asalto donde se introdujo un ladrón a una casa y obviamente los habitantes de esa casa, al saber que había ruido o identificar que una persona había ingresado, el padre de la familia forcejeó con este hombre y lamentablemente lo mató. Este hombre huyó y después la policía encontró a un convicto o a un exconvicto que portaba un arma, tenía algunos indicios de que podría ser esa persona, pero curiosamente el padre de esa familia que fue asesinado en la tarde sin saberlo, él había pintado la ventana, de tal manera que este ladrón entró por la ventana y al entrar dejó impregnadas sus huellas, de tal manera que eso fue pionero para ese entonces, poder identificar y cerciorarse que ese hombre había sido el que había cometido ese delito. Porque Lee Strobel toma este caso como introducción para su libro, porque lo que él propone es algo bastante cierto, y es lo que Juan nos está mostrando en este capítulo 19, que si se dan cuenta, lo que estamos leyendo es la crucifixión de Jesús. Pero Juan solamente dice, fue al Gólgota y lo crucificaron. No nos dice nada más. Nos dice otros detalles que están ocurriendo en ese momento en el Gólgota. Sin embargo, no da muchos detalles, como lo dan los otros evangelios, que nos dicen acerca de cómo Jesús llevó la cruz, de cómo le ayudaron, de cómo cayó, de cómo le torturaron. No da muchos detalles. ¿Sí se percataron de eso?
Y es que recuerden que Juan tiene un propósito. El propósito es de que cuando ustedes lean su libro, es decir, el Evangelio de Juan, ustedes crean que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengan vida eterna. Ahora, tomen sus Biblias. ¿Tienen sus Biblias cada uno de ustedes? ¿Todos? ¿También los niños tomen sus Biblias? ¿Las tienen ya? ¿Ya, David? ¿Omarcito? ¿Tienen sus Biblias? ¿Sí las tienen? Muy bien. ¿Todos? Este libro, me acuerdo de que antes decía, había un personaje que decía este libro que se llama Biblia. No, yo no voy a decir eso. Quiero explicarle algunas cosas. Este libro que se llama Biblia tiene 66 libros. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan, Gabriel? ¿Te los aprendiste? Tengo unos videos ahí de cuando los niños aprendieron. Creo que fue toda la Biblia o solamente fue el Nuevo Testamento. Fue toda, ¿no? Bueno, este libro que tiene 66 volúmenes o 66 libros, a la vez está dividido en un Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Sí se acuerdan? Antiguo y Nuevo Testamento. En total son ¿cuántos libros? 66. Muy bien. En el Antiguo Testamento hay una serie de profecías que hablaban acerca del Mesías. Cosas que acontecerían, particularmente respecto a su nacimiento, cómo sería llamado, pero también Juan se encarga mucho de ir mucho al Antiguo Testamento. Es decir, Juan está poniendo las huellas dactilares y está identificando que esto que se había escrito acerca del Mesías es cabalmente lo que Jesús cumplió. Es lo que está tratando Juan. Por eso es importante que nosotros consideremos que el Antiguo y Nuevo Testamento es una sola historia. La Biblia es una sola historia de redención. No son historias separadas, no es que uno sea más importante que el otro, ciertamente se complementan. Son una sola historia. Si yo veo la primera parte de una película, no veo la segunda, me quedo solamente a la mitad. Si solamente veo la segunda y no veo la primera, también no voy a comprender. No sé qué películas tienen dos. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la película de Volver al Futuro, tiene 3. Y si veo la tercera, a lo mejor me voy a entretener, pero va a haber cosas que no voy a entender, porque recuerden que en la tercera película viajan otra vez al pasado, a las escenas de la primera película. ¿Se acuerdan? De tal manera que lo mismo pasa con la Biblia. Los autores de la Biblia constantemente, y en este caso Juan, no nos describe a detalle por qué sufrió Jesús, en el sentido de que detalle cada parte. Si ustedes se acuerdan del catolicismo, los católicos ahora en Semana Santa hacen representaciones y tratan de todo reproducirlo. Las caídas, las palabras, es decir, reproducen todo cabalmente. Pero en Juan, lo que Juan quiere es que nosotros veamos esas pruebas, esas evidencias de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Y oigan esto, si Jesús es el Cristo y si Jesús es el Mesías, entonces nosotros tendríamos que considerar nuestra vida respecto a Él. Lo que vamos a ver aquí en esta porción de la Escritura es el evento que ha cambiado la historia de la humanidad. Es el evento central de la historia de la humanidad. Es el momento en el cual Jesús va a cumplir lo que Él vino a hacer, que a morir. La muerte de Cristo es un antes y un después. Inclusive en nuestra forma en la cual contamos el tiempo, estamos en el año 2026 de la era cristiana. Cuando ustedes ven una película o leen un libro, se fecha un antes y un después de Cristo. Entonces, su vida también tiene ese momento particular. Así como la historia se divide en dos, también nuestra propia vida se divide en dos, un antes y un después de Cristo. Así que quiero que podamos ver todos esos detalles que Juan intencionalmente nos está mostrando para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Todo esto nos va a permitir identificar que lo que fue escrito siglos antes, y eso es importante que no se los mencione, sobre todo para mis hermanos más nuevos. La Biblia no se la inventó cualquier hombre. No es que de repente dijeron, vamos a hacer la Biblia. La Biblia se escribió en un proceso de 1500 años. No tiene un solo autor humano, tiene 40 autores diferentes, escrita en 3 idiomas diferentes. Hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento,
unos pasajes en arameo y todo el Nuevo Testamento escrito en griego. 40 autores diferentes, algunos eran pescadores, otros eran pastores de ovejas, otros eran nobles, otros eran agricultores, es decir, una gran diversidad en cuanto a la composición de la escritura. Escrita en por lo menos 3 continentes, Europa, África y Asia. ¿Se dan cuenta cómo una historia tan diversa puede estar unificada? Si ustedes quisieran hacer una antología, ¿saben lo que es una antología? Cuando yo estaba en tercero de secundaria, mi maestra, María Elena, me acuerdo que se llamaba, nos pidió que hiciéramos una antología y pusimos ahí escritos de Charles Dickens, de Edgar Allan Poe, pusimos escritos el Mio Cid, que es un cántico popular, y entonces hicimos una antología con las historias, los cuentos, pero si, aún uniendo esos cuentos, ninguno de ellos armonizaba, porque eran Edgar Allan Poe que escribía suspenso y terror. El Mio Cid era un cántico que, si ustedes se acuerdan, es: Mio Cid movió de Vivar para Burgos adriñado, así de a sus palacios yermos y desheredados. Está escrito en un español antiguo. Entonces no concuerdan, pero cuando vemos la Biblia es una sola historia que cada pieza encaja. Y recuerden, escrita por autores diferentes, en idiomas diferentes, en lugares diferentes, en contextos diferentes, pero un solo autor divino. ¿Qué es lo que creemos? Que Dios es el autor, que es la fuente de las escrituras. De tal manera que cuando nosotros venimos a la Biblia y la analizamos de esta perspectiva, podemos ver que lo que fue escrito hace siglos o siglos antes de la cruz se cumplió cabalmente en alguien. ¿En quién? En Jesús. Muy bien. Y tenemos que ver cómo nuestro Rey es proclamado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Jesús es el Mesías? Él cumplió cabalmente cada profecía. Si Jesús es el Mesías, ¿qué excusa tenemos nosotros para no creer en Él? ¿Qué excusa tenemos para no venir a Cristo y reconocer nuestros pecados y confiar en Él plenamente? De tal manera que veamos el versículo del 17 al versículo, en este caso 22. Y dense cuenta cómo dice Juan, inclusive lo voy a leer desde el 16, dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Lo único que nos dice Juan es que tomó la cruz. No nos dice todo el recorrido que algunos otros evangelios sí nos dicen. Cuando digo otros evangelios me refiero a los 3, hermanos, a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque son de evangelios que se parecen mucho. Es más, se cree que se ayudaron entre ellos o se apoyaron. Y lo que Juan quiere hacer no es contradecir a los otros, es dar información nueva, tener una perspectiva y muchas veces sí confirmar lo que ellos dijeron, pero dar una perspectiva diferente. De tal manera que él nos dice que fueron a el Gólgota, que significa de la calavera. No se sabe por qué se llama así. Probablemente algunos comentaristas dicen que tuviera ese cerro o ese lugar forma de calavera, como allá en Monterrey, el Cerro de la Silla, ¿no? ¿O qué otros cerros hay por allá por Puebla? La Mujer Dormida, dicen. Así también, este tenía probablemente forma de calavera. Versículo número 18, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y noten esto, tenemos que empezar a ver un poco de lo que dice el Antiguo Testamento. Inclusive Jesús, en Juan capítulo número 3:14, él ya había anticipado algo, que él sería levantado. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 12:32, ya en la oración con los discípulos, dijo, o en el tiempo que estuvo con los discípulos: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que ocurre aquí, mis hermanos, es que prácticamente la cruz, Juan la está representando como la coronación de un gran rey. Contrariamente, lo que un rey sería para él un trono, el ser ungido, el ser reconocido públicamente, está siendo al revés. Jesús está siendo humillado públicamente, pero oigan, reconocido como ¿quién?
como el rey de los judíos. Porque Poncio Pilato intencionalmente y quizá como venganza para los judíos les puso Jesús Nazareno, rey de los judíos. Porque en aquel entonces, recuerden que la crucifixión era la forma idónea de tortura. Era la forma en la cual se condenaba a los delincuentes. Entonces, estos romanos eran expertos en ello. Y parte del proceso tenía que ponerle porque se le juzgaba. De tal manera que se le ponía a los acusados o condenados, ya sea en su cuello, al recorrer, o en su cruz, se les ponía: este fue condenado porque se rebeló contra el imperio. Este fue rebelado por asalto y robo y asesinato. O este fue crucificado, ¿por qué? Por ser el rey de los judíos. De tal manera que los judíos se quejaron: ¿pero por qué le pones rey de los judíos? Él decía que era rey de los judíos. Pero Pilatos dijo que no, que así tenía que ser. Ya lo había escrito y su palabra era ley. Era Jesús condenado, ¿por qué? Porque era el rey de los judíos. De tal manera que la cruz fue la exaltación de nuestro gran rey. La cruz es el momento de su coronación. Contrario a lo que cualquiera de nosotros pensaría que un rey tendría que ser coronado, nuestro gran rey fue, como en sus palabras lo dijo, fue elevado, fue exaltado. ¿Quién dijo esto en el Antiguo Testamento? Un profeta llamado Isaías. Tienen que ir a Isaías 52, mis hermanos. Isaías 52. En Isaías 52, el profeta Isaías va a presentar al Mesías, al siervo sufriente, como un siervo rey. Y en Isaías 52, inclusive, a partir del versículo 7, va a haber unas palabras que van a hacer eco en nosotros. Porque vean lo que dice el 52, versículo 7. Y espero que ustedes lo hayan escuchado antes. 52:7 dice esto: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. De tal manera que este pasaje lo cita el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y él dice lo mismo: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas. Mis hermanos, ¿qué significa el Evangelio? Buenas nuevas. Cuando alguien te dice: ¿quieres conocer de Cristo? ¿Quieres conocer las buenas noticias? Esto es algo que ya el profeta Isaías había anunciado. Hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién fue el primero que vino anunciando buenas nuevas? En Marcos 1:14, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Pero vean más adelante, 52, 13. ¿Están allí? Porque he aquí, mi siervo será prosperado, mi siervo será engrandecido y mi siervo será exaltado. Esas son las palabras de Jesús. De tal manera que si ustedes han leído Isaías 53, ¿de qué forma fue exaltado ese siervo? Fue un siervo que sufrió, que fue menospreciado, que no lo estimamos, que lo rechazaron, que fue aún alguien que no querían ver, alguien que llevó sobre sí el castigo de nuestra paz. La exaltación del siervo sufriente de Isaías 52 es como anillo al dedo. ¿A quién? A nuestro gran rey que se llama Jesús. Al rey que fue coronado en una cruz y exaltado en alto, pero curiosamente para morir en una cruz. El siervo sufriente de Isaías 52 es lo mismo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Se acuerdan, mis hermanos, en cuántos idiomas puso Pilato el título Rey de los Judíos? En 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego.
De tal manera que todos los que pasaban, porque esa era la costumbre romana, para escarmentar a todos aquellos rebeldes, que los crucificados los colocaban en un lugar público, en un lugar donde fuera visible a todos, de tal manera que en los caminos se veía al crucificado y se veía su acusación o por lo cual fue condenado. De tal manera que todas las personas, ¿se acuerdan qué fiesta estaban celebrando? La fiesta de la Pascua congregaba una gran cantidad de personas de todos lugares. Era un poco semejante al Pentecostés. De tal manera que de todos los lugares del imperio venían a esa fiesta y veían Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Algo más, mis hermanos. Este pasaje está cumpliendo algo más. ¿Se dan cuenta que Jesús salió de la ciudad? Lo crucificaron a las afueras de la ciudad. Evidentemente a los blasfemos, a los que quebrantaban el día de reposo, también se les condenaba. En esto en la ley judía, tanto en Levítico, Números y Deuteronomio, de tal manera que podemos ver que nuestro gran rey es, ¿se acuerdan de qué lo condenaron? De blasfemia. Pero algo más. Números, capítulo número 16, la fiesta de la expiación. Los corderos, había en la celebración, si ustedes han leído Números recientemente, en la fiesta de la expiación había 2 corderos. Uno lo sacrificaba, obviamente, el sumo sacerdote por sus pecados. El otro era por los pecados del pueblo y rociaban su sangre. Pero había un tercer cordero que era llevado afuera. Pero antes de eso, se le imponían las manos y sobre él en cierta manera se transfería la carga o el pecado del pueblo. Y ese animalito era llevado a las afueras de la ciudad o del campamento para que muriera afuera. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿Quién es el Cordero legítimo que va a quitar el pecado del mundo? Es Cristo. Entonces se dan cuenta como Juan, de forma magistral, está mostrándonos cómo Jesús está cabalmente dando cumplimiento a cada una de las profecías que se habían anunciado de él antes, desde siglos antes. De tal manera, la condena por blasfemia y por quebrantar el sábado era Levítico 24:14, acusación de blasfemia, Números 15:35 al 36, quebrantamiento del día de reposo, y Deuteronomio 17:5. Por eso, la Biblia, Isaías 53:12, ¿cómo dice este? ¿Siguen en Isaías 53? Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado, ¿con quién? Fue contado con los pecadores. Jesucristo fue contado como pecador, evidentemente sin pecado él, pero fue condenado como uno de los pecadores. Inclusive, la referencia entre los pecadores, que dice Juan, que él fue crucificado con un ladrón a un lado, con otro ladrón a otro lado, y él colocado en medio. Vean lo que dice el versículo 19 y 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. De tal manera que hay una gran cantidad de referencias del Antiguo Testamento que están apuntando ¿a quién? Al Mesías, a Cristo, nuestro gran Rey. Recuerden que la palabra Mesías es en hebreo, la palabra Cristo es en griego y significa el ungido, que inclusive es algo que él cumple, el Señor, en Lucas capítulo número 4, cuando él entra a la sinagoga y curiosamente lee el rollo del profeta Isaías y dice acerca de que ha llegado el día de que vengan a sanar a los quebrantados de corazón, a los abatidos, a los afligidos, y de repente encierra el rollo y él dice, este día se ha cumplido. De tal manera que él abiertamente siempre se mostró como lo que era, como el Cristo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el juicio con Anás, Anás lo acusa o lo confronta y le dice, dinos, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y desde ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. De tal manera que este es nuestro Rey. Y ustedes, mis hermanos, son llamados a creer y notar esos aspectos que fueron escritos siglos antes y que calzan cabalmente en la persona de Cristo. Son como sus huellas dactilares.
que son distintivas de él, que lo van a identificar como quien es, como el rey. De tal manera que cuando seguimos viendo, inclusive el hecho mismo de que Jesús fuera sacado afuera, es algo que después más adelante el autor de los Hebreos va a decir en Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. De tal manera que vean que el Gólgota estaba cerca de la ciudad, pero afuera de la ciudad, un lugar de paso que todos vieran ese título Jesús, bueno, decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. De tal manera que podemos ver la queja de estos hombres, y muchos de los judíos leyeron el título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, que es lo que les estaba mencionando, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. De tal manera que podemos ir a la siguiente sección. Vamos a ver a nuestro rey, que sus ropas son, o él es despojado de sus ropas, y da cumplimiento a otras profecías que ahora van a estar ¿en dónde? En los Salmos. Vean lo que dice el texto a partir del versículo número 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue, y noten lo que dice Juan, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Evidentemente son, ¿cuántos soldados? Son 4 soldados, porque la cortaron en 4. La túnica no, porque era una sola costura. Cuando habla sus vestidos se refiere evidentemente a su túnica, su capa, su manto, sus sandalias, su cinturón, todos sus artículos que portaba en este caso Jesús, y que se las repartieron entre ellos, pero que la cortaron, en este caso en 4 partes, y la otra se la echaron suertes, a ver quién se la quedaba. ¿Dónde dice eso, mis hermanos? Tienen ustedes que ir al Salmo 22. Salmo 22, ustedes van a encontrar específicamente esa parte donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién escribe este salmo? Lo escribe David, ciertamente. Evidentemente David, esta etapa de su vida no es fácilmente, o no se logra identificar en las escrituras, pero él escribe esto. Entendemos que inspirado por el Espíritu Santo. Inclusive cuando ustedes ven todo el Salmo 22, es también una expresión que puede identificarse en Cristo. Vean lo que dice, versículo número 1, 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Han escuchado eso de alguien? Siglos después, Jesús las expresó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de ti? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es lo que refería. David, ¿por qué escribió esto? ¿Qué circunstancias le llevaron a David a vivir una presión tan terrible que tenía que expresar palabras que le llevaban al límite? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Clamaron, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele pues, en él se complacía. De tal manera que siguen leyendo, y el versículo 18 es la parte donde dice esto. Inclusive vemos más arriba, versículo número 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies.
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Algo que no nos dice Juan, pero que sí sabemos por los otros evangelios, es que la gente se burlaba. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Él cuando dice las palabras Elí, Elí, lama sabactani, ellos le dicen, miren, a Elías está llamando, vamos a ver si viene. Y evidentemente ese acontecimiento donde estos soldados están repartiendo esos sus vestidos o su ropa. Pasaron siglos para que eso se cumpliese. Repito, ¿qué circunstancias atravesaba David que le llevaron a escribir esto? Quizás no lo sabemos totalmente porque no nos deja ver, no nos da referencia a qué momento de la vida de David está pasando. Pero ciertamente estamos viendo que él, con el Espíritu Santo que tenía David, se inspiró, fue inspirado, fue movido a escribir tal cual lo que padecería el Cristo. Es por eso que cuando ustedes ven la Biblia, particularmente el libro de los Salmos, hay muchos que son salmos mesiánicos. Muy bien. Ahora, para seguir leyendo, porque esa parte de las vestiduras que se reparten, se dan cuenta que también es otro cumplimiento y se dan cuenta que son varias cosas que están aconteciendo. Después de esto, podemos considerar que hay otro escenario que están unas mujeres allí. Vean los versículos que estamos viendo en el versículo 25. ¿Sí están ahí en el 25? Versículo 25 dice, estaban junto a la cruz Jesús, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Si era la hermana de su madre, ¿quién era ella? Era su tía, que era mujer de un hombre llamado Cleofas. Y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje, los católicos la entienden al revés. Ellos entienden que María va a recibir a Juan, y que es como si todos los ahora creyentes fueran recibidos por María. ¿Se han escuchado eso? ¿Que todos somos hijos de María? Ellos lo entienden al revés, pero lo que está diciendo es que es Juan el que va a recibir ¿a quién? A María. Aquí no hay una referencia directa al Antiguo Testamento, pero sí se entiende algo. Jesús era el hermano mayor, ya no había, José ya no estaba, que era el esposo de María. ¿Quién era el responsable de ella? Como varón y como hijo primogénito de la familia, Jesús era el encargado de ver en este caso por su mamá. Era quien cuidaba a esta mujer viuda. Y al él ya no estar, lo que hace es decirle a Juan, que por cierto dense cuenta que todos los demás apóstoles huyeron a excepción de uno. Y claro, él no se dice yo Juan, él dice el discípulo al cual Jesús amaba, o el discípulo amado. De tal manera que lo que le va a decir, mujer, he aquí a tu hijo, y he aquí, mujer, o le dice a él, he aquí a tu madre. Inclusive el texto dice, y desde entonces ella o él la recibió en su casa. ¿Sí lo entendemos fácilmente? Entonces no existe esa idea católica de que María recibe al revés a todos los hombres y que ella lidera, porque eso es lo que dice, que ella lideró a todos los discípulos, que ella los organizó y que ella los empujó. ¿No conocen ustedes católicos? Bueno, de repente dicen eso, ¿eh? Eso es lo que dicen, pero eso no dice la Biblia. Lo que dice es que Jesús le encomienda a Juan, a su mamá, y le dice, he aquí a tu madre. Y desde entonces esta mujer vino a ser, digamos, cuidada por Juan o recibida en su casa. Que entonces Jesús está siendo un hombre fiel a los mandamientos. ¿Qué mandamientos decía? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acuerdan? Está en Éxodo capítulo número 20. De tal manera que Jesús, aún previendo todo esto y aún siendo Dios, dejó al cuidado de uno de sus apóstoles a su madre. Que por cierto, no estaban los otros hermanos porque no se las dejó a ellos. ¿Se acuerdan que sus hermanos de Jesús, o que Jesús tenía hermanos?
No se las encargó a ellos porque para empezar no estaban ahí, estaban huyendo. Y acuérdense que en ese momento sus hermanos no creían en Jesús. Ellos vinieron a creer tiempo después. De tal manera que Jacobo se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Pero para este momento el único que estaba ahí era Juan, el cual no huyó. Y termina diciendo esta sección el apóstol Juan: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, eso también va a venir a ser una forma en la cual hay una familiaridad que no tiene que ver con sangre y que apunta evidentemente a que como hermanos o familia, ¿en quién? En Cristo, tenemos esa comunión o esa unidad, o debemos tenerla como hermanos. De tal manera que podemos ver que conocemos a estas mujeres que también fueron valientes. María, ¿se acuerdan que a ella en Lucas se le avisó de que una espada traspasaría su corazón? Ella está viendo morir a su hijo en este caso. Las otras mujeres son fieles al ministerio del Señor y a Él, y son las únicas que están ahí juntamente con el apóstol Juan. Y de esta manera podemos ir más adelante y ver ahora en el versículo número 28. ¿Y están ahí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, lo que dijo que fue: tengo sed. Que por cierto, tengo sed. De tal manera que esto va a cumplir otra palabra profética, escrita. Y en este caso hay algunas referencias, pero lo primero que podemos ver es el Salmo 69. Salmo 69, 21. Cuando vamos al Salmo 69, 21, va a decir de esta manera. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y lo que el texto dice es que cuando él dice tengo sed, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto es muy importante. La palabra griega que se utiliza aquí es tetelestai, la cual él va a decir la frase consumado es, que por cierto el título que yo le puse, se lo puse en una forma que es lo mismo, pero más actualizada, que es todo está cumplido, que es lo que trataba de decir. Pero oigan, mis hermanos, ¿qué es lo que cumplió Jesús? ¿Qué es lo que todo estaba cumplido? ¿O qué obra él acabó? Recuerden que en Juan 17 él ha dicho que la obra que el Padre le dio, la concluyó. Y cuando Jesús está entronizado en esa cruz, él dice: consumado es. Inclusive dice: tengo sed, y lo dijo ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura. La escritura probablemente del Salmo 62, 21 que acabamos de leer, donde estos hombres fueron y le dieron vinagre con la intención de quizá prolongar más su vida para seguir sufriendo. Recuerden que la crucifixión es una tortura. Lo que tratan de hacer es que sufran lo que más se pueda. De tal manera que él toma este vinagre y inmediatamente lo que hace es expirar. ¿Por qué? Porque su obra terminó. Pero dense cuenta de algo: él sigue teniendo el control, porque él va a morir cuando él determina morir. Porque él sigue teniendo control absoluto de todo lo que pasa. Él se entregó en la cruz. Él muere en la cruz porque él lo ha permitido. De tal manera que él muere en el momento que él ha terminado la obra, en el que todo se ha cumplido. Y que nuestra salvación es completa por medio de él. No es por medio de que él hizo una parte y nosotros tenemos que echarle ganas para completar la otra parte.
No es como que Él ya hizo el 70% y ahora nos falta el 30% a nosotros. La salvación que Cristo nos ofrece es completa. Por eso el llamado es a que ustedes vengan a Cristo y crean en Él, confíen en Él, dependan plenamente de Él, de que su vida esté arraigada al Señor. De tal manera que Él expresa estas palabras donde que se entiende esto de todo es consumado, se utilizaba en escritos o documentos de esa época como diciendo deuda cancelada, transacción terminada, misión cumplida. Todo estaba hecho, no había nada más que agregarle para nosotros y para ustedes. Cada uno de los que están aquí, su vida tiene plenitud y esperanza en Cristo. Yo sé que deben decir, pero no me siento tan pleno. Quizá esto podrá ayudarles. Quizá meditar en esto que estamos leyendo, en donde la obra salvífica de nuestro gran Rey fue culminada en la cruz y Él sufrió y padeció. Cuando ustedes no ven la cruz como algo más que ver, como una predicación más, sino como siguen viendo esa admiración, una admiración que no lo dice Juan, pero sí la obtuvo un hombre, un romano, cuando él dijo verdaderamente este es hijo de Dios, y cayó en ese momento. Esa es la admiración que debemos tener cada uno de nosotros, esa conciencia de que esa cruz era la cruz de ustedes, de que en ese letrero debería decir todos mis pecados, en ese letrero no tendría que decir Rey de los Judíos, tendría que decir Raimundo y cada uno de mis pecados ahí escritos, y el suyo también. Deben de comprender esto, que no hay salvación fuera del Señor y de Cristo, nuestro gran Rey. Que ese es el mensaje del Evangelio, que esa es la pureza del Evangelio, donde es nuestro gran Rey quien murió por nosotros en lugar de la condenación que nosotros tendríamos que tener. Ese es Cristo, nuestro gran Rey, quien murió en la cruz, quien padeció por nosotros, quien se entregó por nosotros, y que la condena que nos correspondía a nosotros, Él la llevó y fue consumada. No necesitamos nada más que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, porque Él dijo consumado es, porque Él vivió perfectamente conforme a la ley, porque Él murió cargando la maldición de la ley, porque Él fue el que castigó el pecado sobre sí, porque la justicia divina fue satisfecha, porque la ira divina del Padre fue agotada en la cruz. Y nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en este gran Rey que consumó toda la obra. Todo fue consumado. Por eso es que los cristianos, mis hermanos, es por eso que los cristianos nos preocupamos tanto porque otros conozcan, que otros escuchen la palabra. Oramos al Señor: Señor, ¿quisieras tú conceder el arrepentimiento? ¿Quisieras tú que Él conociera de ti? Porque ese es el mensaje tan sencillo quizá, pero tan difícil a veces de que pueda interiorizarse en nosotros, a menos que quiera Dios revelar a su Hijo en nosotros. De tal manera que algo que expresa Lutero respecto a este pasaje es: Cristo no dijo comienza, sino consumado es. No dejó nada para que el pecador añadiera. Somos pecadores, mis hermanos, y lo seguiremos siendo hasta que el Señor termine su obra en nosotros. Por eso su obra fue consumada, dándonos la gracia de la vida eterna. Porque la gracia, ¿qué es, mis hermanos? Un favor que no merecemos. De tal manera que en Cristo tenemos plenitud de vida. De tal manera que esto fue lo que terminó, consumó su obra. Versículo número 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó. ¿Se dan cuenta cómo Él tenía el control? Él entregó su espíritu. Versículo número 31, algo que va a confirmar que Jesús realmente está muerto. Y sobre todo por esto, porque algunos dicen, es que Jesús se drogó, y Jesús se desmayó, como que fingió su muerte, y ya cuando estaba en la cueva se despertó con el frío. A lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero dense cuenta, alguna vez lo van a escuchar. Niños y jóvenes, sobre todo en las escuelas, personas de repente muy astutas, que van a querer decirles, mira, es que eso es una mentira. Otros van a decir que Jesús pudo sobrevivir
y que solamente se desmayó y que sus discípulos entonces lo curaron, sus heridas. Para que no haya duda de que Jesús estaba muerto, vean lo que ocurre aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de solemnidad. Fíjense qué hipócritas eran esos hombres. Mataron a un hombre, lo condenaron a muerte, pero tenían que guardar el sábado. Tenían que prepararse para la fiesta. Y no podía quedar ningún muerto ahí, colgado. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué le quebraban las piernas, mis hermanos? Porque la crucifixión básicamente era una muerte por asfixia y cansancio. Lo que tenían que hacer los crucificados era impulsarse. Y cada vez que hacían eso, obviamente Jesús, siendo lacerado por la espalda, tenía que hacer este ejercicio, moverse así para poder respirar. Lo mismo que hacían otros ladrones. Al rompérsele las piernas, ya no lo iban a hacer y se iban a morir por asfixia. Jesús evidentemente había muerto, pero estaban los otros dos. Y lo que dice aquí es que vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. De tal manera que esa lanza que atravesó el costado dejaba sin duda que Jesús estaba muerto. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Mismo Juan nos lo va a decir. Versículo más adelante, y él que vio, el versículo 37, y también otra escritura dice, mirarán al que fue traspasado. El profeta Zacarías, capítulo número 12:10, él dice esto, y me mirarán, y entonces, inclusive en Zacarías dice, y me mirarán a mí, al que fue traspasado. En el texto de Zacarías hace referencia a que Dios es el que fue traspasado, para que no haya duda de quién era Jesús, de que Él era ese Mesías, era el Rey, que era Dios mismo, aquel que era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, aquel que fue en el principio con Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, de tal manera que el mismo Dios, el eterno Dios, fue traspasado, para que no hubiera duda. Y oigan esto, mis hermanos. Juan hace esta referencia, pero versículo número 35, y el que lo vio, ¿quién fue el único que estaba ahí? Juan. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, para que ustedes crean en este Cristo, en el Mesías, en el Dios que fue traspasado, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. En los días de la Pascua, cuando se asaba el cordero pascual, se abría, pero no se quebraban sus huesos. Si alguno de ustedes ha ido a Monterrey y ha comido cabrito, más o menos es eso, abren el cabrito y lo asan. Inclusive creo que esa costumbre, ese alimento fue instituido por judíos, que creo que llegaron a Monterrey, de tal manera que ese alimento se comía rápidamente, porque se comía el cordero de la Pascua, que era sacrificado. Y lo que vemos aquí, mis hermanos, es que aquel que es nuestra Pascua, aquel que es nuestro Salvador, nuestro verdadero Cordero Redentor, es el que fue muerto en ese día. De tal manera, mis hermanos, que todo se está cumpliendo. ¿Han logrado ver las huellas dactilares de todo lo que los profetas dijeron, lo que los salmos dijeron, lo que los escritos dijeron, lo que la ley decía? Inclusive en Lucas, capítulo, no me acuerdo, creo que es el 24, cuando Jesús se encuentra con los caminantes de Emaús, Él les abre las escrituras desde los salmos, profetas y escritos, y les dice que todo lo que se decía acerca de Él, acerca de Jesús. 24:13, muy bien, gracias, amada esposa. De tal manera, mis hermanos, ¿qué queda después? Ha muerto el Salvador, ha muerto el gran Rey, pero evidentemente es sepultado. Vean lo que dice el versículo número 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato
que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Aparecieron dos sujetos que no figuraban antes. Por lo menos José de Arimatea nunca había sido mencionado, que yo me acuerde. Y apareció Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo, capítulo número 3. Aquel que vino a Jesús de noche y le dijo: oye, Rabí, ¿sabes que las cosas que tú haces nadie las haría si no estuviera Dios contigo? Y Jesús le dice: mira, Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo. Así como todos nosotros, nos es necesario. Entonces, mis hermanos, ellos dos, José de Arimatea, vinieron y pidieron el cuerpo, y en este caso Nicodemo trajo los elementos aromáticos, porque iban a sepultar a Jesús. Mis hermanos, ¿dónde lo sepultaron? En un sepulcro nuevo, cerca del huerto. ¿Y se acuerdan que algo que había dicho el profeta Isaías? Que vamos a ver. El profeta Isaías también profetizó esto, que él sería sepultado de una forma como si fuera entre los ricos. Evidentemente, una persona que no fuese de una posición, era una persona que la sepultaban, es más bien, ni la sepultaban, los tiraban al basurero y lo comían los perros. Pero en este caso, José de Arimatea y Nicodemo van a tomar a Jesús, y sin ellos saberlo van a cumplir una profecía que está en Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No fue arrojado a la fosa común, no fue tratado como un criminal. Él, cuando fue sepultado en una condición de una persona inclusive honrada, como un gran rey. Le pusieron en un sepulcro que era nuevo, nunca antes había sido usado. ¿Qué es lo que dice versículo número 40? Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De tal manera que podemos ver de forma inequívoca a todas estas profecías cumpliéndose solamente en Jesucristo, solamente en nuestro gran Rey. Creo que hemos visto muchas cosas, ha sido un pasaje muy largo, pero creo que ha sido necesario. Pero ¿saben ustedes que la historia no termina aquí? Que después de 3 días Él va a resucitar y se va a cumplir su promesa. Se va a cumplir algo que va a cambiar la historia. Al igual como esto cambió la historia, esa obra se va a culminar con la resurrección de nuestro gran Rey, porque nuestro Rey vive. Solamente quiero pedirle, mis hermanos, que todo lo que ustedes han visto, ustedes lo mediten dentro de sí. No es su fe que se les pide que crean.